Nuestro último bloque de programa. Lo vamos a ocupar con la cosecha fina, vamos a hablar de trigo y de cebada, primero metiéndonos en el análisis de lo que ha sido esta campaña triguera. Esto nos decía Daniel Miralles de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, el primer punto es elegir el correcto ciclo de los cultivares, ¿no? Hoy vemos en esta muestra que se hace a campo fenológicos que están sembrados desde principios de junio hasta inicios de septiembre. Y allí se ve con claridad qué materiales son más largos y cómo se desfasa la relación o el crecimiento entre los vástagos principales y los macollos, ¿no? Más tarde me siembro, menos macollos, y en los que tienen requerimientos de frío o son más largos hay que tener mucho cuidado porque vemos esa variabilidad mucho más agudizada. Entonces el primer punto sin duda es elegir el correcto cultivar para la fecha de siembra correcta. Y para eso hay elementos disponibles a la mano del técnico, del productor, que los puede usar para saber la duración de su ciclo, ¿no? Un ejemplo, y aprovecho para un poco difundirlo, a través de la Facultad de Agronomía hay un modelo de simulación muy sencillo que se llama Cronos, Cronotrigo, Cronocebada, lo pueden bajar del celular, de una computadora, está permanentemente online, solo tienen que registrarse, completamente gratuito, que pueden ingresar a cronos.agro.uva.ar, sin www, sin http, directamente cronos.agro.uva.ar, y allí pueden ver, eligiendo una lista de 27 materiales de trigo, 7 materiales de cebada, cómo va a ser su ciclo a lo largo del año. Yo creo que ese es el primer punto a decidir para elegir el correcto cultivar. Luego, otros elementos, otros aspectos, sin duda, como la potencialidad del ciclo, la fertilización que va a realizar en función de su potencial de rendimiento, el control de enfermedades. Este año, un año un poco más cálido, se ha exacerbado la presencia de enfermedades y de plagas, ¿no? Y malezas. Miralles destacó el potencial del trigo. En la teoría es así, en la práctica no necesariamente, porque recordemos que los cultivos de ciclo largo, ciclo corto, trigo, cebada, tienen un periodo más crítico para formar rendimiento, que es ese periodo que está concentrado previo a la floración, yo diría 3 nudos, hasta una semana posterior a la floración. Si yo llego con un ciclo corto, con correcta densidad, con plena cobertura, y lo mismo con un ciclo largo, no hay por qué esperar variantes en el rendimiento. Porque hoy tenemos ciclos cortos de muy alto potencial y ciclos largos de también muy alto potencial. El secreto es, para esa condición igualitaria de ambiente, que los dos ciclos lleguen a plena cobertura en periodo crítico, previo a la floración, 20, 25, 30 días previo a la floración, con plena cobertura, sanos, y con las hojas superiores, las 3, 4 hojas superiores sanas, para poder interceptar toda la radiación. Y si uno llega en esa condición con ciclos cortos o largos, no hay por qué esperar enormes diferencias. Y un ejemplo de ello es cuando uno analiza la red de ensayos territoriales, ve que la media entre largos y cortos es muy similar. No hay una ventaja enorme contra largos con respecto a cortos, lo que demuestra que manejándolo correctamente, largos o cortos tienen muy alto potencial. Y finalmente Miralles se refirió a la importancia del trigo en la rotación. Es un déficit porque hay un rol del Estado que está ausente, básicamente, que es en deber promover aquellos cultivos que requieren, digamos, que el productor un incentivo para poder ser introducidos dentro de la rotación. Tenemos ejemplos con países muy cercanos, con una superficie agrícola mucho más pequeña, como Uruguay, que tiene una ley de tierras, donde la rotación se eleva a un ente evaluador y autoriza o no si esa rotación es adecuada para sostener la sustentabilidad del sistema. Debemos aprender de eso, no necesariamente copiarlo exactamente igual, pero sí promover desde el Estado aquellos cultivos que son indispensables para mantener una rotación agrícola sustentable. Llámese cultivos de invierno en este caso, que acompañan a la soja. Y con esto no digo que la soja es un cultivo indeseable, al contrario. Lo que sí es deseable acompañándolo de un sistema de rotación racional. Trigo, soja, cebada, soja, coberturas de cultivos de invierno, soja. Bueno, eso es lo que hace sustentable un sistema agrícola, ¿no? Que lo hemos perdido. Sebastián Acuña de Nidera se refirió a algunas novedades en cebada.
Estamos presentando dentro de lo que es el programa de trigos y cebada la variedad Explorer. Es una variedad que ya la hemos lanzado hace 3 campañas, una variedad de origen francés y con aptitud maltera. Obviamente que estamos mostrando una cebada con, digamos, un salto genético muy importante en lo que hace a rendimientos, estabilidad, conservando toda la aptitud de calidad para maltería, que es lo importante, digamos. Le estamos dando seguridad al productor de que está sembrando y obteniendo buenos rindes y con buena estabilidad de ambientes, con los estándares de calidad para maltería, que es lo que hace falta para entrar con los contratos, digamos, en la industria maltera. Acuña se refirió a los mejores ambientes para cebada. En las ambientaciones que ya venimos haciendo hace muchos años, incluso en los años de testing, que han sido unos cuantos, 4 años, digamos, desde esta zona hasta todo lo que es el sur de Buenos Aires, ha tenido una aptitud y una ambientación muy buena. Es una variedad de ciclo intermedio y que, bueno, lo que tenemos sí que ajustar son las fechas de siembra para las distintas latitudes. En nuestra región, por ejemplo, en la zona núcleo, ¿cómo sería ese manejo? Arrancamos perfectamente con una siembra desde el 1 de junio hasta todo junio, y ya a medida que nos vamos yendo hacia el sur, esa fecha la vamos postergando, básicamente para entrarle en el momento de espigazón, ya en momento libre de heladas. Entonces, ya cuando nos vamos hacia el sur, ya nos vamos a siembras desde el 20 de junio hacia prácticamente todo julio. Y Acuña se refirió a la sanidad del cultivo. Estamos muy bien en lo que hace a comportamientos a las principales enfermedades, las distintas manchas, roya, escaldadura y ramularia son las principales enfermedades que están afectando al cultivo. En general el comportamiento es muy bueno, cuando otras variedades de más años han quebrado esas resistencias, estamos con muy buenos comportamientos y moderadas resistencias en lo que es la Explorer. Así que un paquete sanitario en general que es muy bueno. Finalmente, Sebastián Acuña destacó la importancia de la cebada en la rotación. Bueno, eso es espectacular y a eso se debe el avance del cultivo también, no solamente por el precio y por las bonificaciones respecto a la industria maltera, sino estamos desocupando respecto a lo que es la fina de trigo, prácticamente entre una semana y 10 días aquí en esta zona, desocupando con cosecha y anticipando esos días en una siembra mucho más segura de soja. Finalmente, ¿cómo colabora este cultivo en particular en la sustentabilidad, en incorporar gramíneas, en cambiar un poco las raíces también en toda nuestra región? Sí, digamos que es un cultivo que digamos, se escalona muy bien con el trigo en lo que hace a la fina, hace muy buena cobertura, o sea que estamos dándole sustentabilidad a lo que es la rotación. Desocupamos el lote antes, el manejo en lo que es malezas y el manejo en general, fertilización, etcétera, es muy similar al trigo. Lo único que hay que tener en cuenta para lo que es el diferencial de maltería es tener mucho cuidado con el momento de fertilización, los momentos de siembra, de no atrasarlos, pero en el resto lo que es el manejo del cultivo para sustentabilidad es muy similar a lo que nos da el trigo también. Estamos cerrando con los siguientes anticipos. Nos vamos a referir a la cuestión del sorgo seguramente y su posibilidad como cultivo para competirle inclusive en números al maíz, pero en nuestro próximo programa. Dentro de 7 días, como siempre, ahí estaremos acompañándolo. Muchísimas gracias.